Clinamen, un programa de filosofía y literatura. Son las 2 de la mañana en Buenos Aires. Hace ya tiempo que ha levantado su vuelo el búho de Minerva, el ave del pensamiento, ese que para Hegel representa el símbolo de la filosofía, pues tal y como él la entiende, ella no puede sino comenzar una vez que los hechos nos han abandonado. Trabaja con las migajas de lo ocurrido. Es para Hegel la filosofía un saber posacontecimental que solo puede iniciar sus labores en la trasnoche. Siendo entonces las 2 de la mañana en Buenos Aires, damos inicio a Clinamen. Este primer episodio, este capítulo inaugural, intenta hacer una justificación, un ajuste de cuentas con una decisión tomada. Trataremos de responder entonces a la naturaleza del título de este espacio. ¿Por qué Clinamen? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿Qué relación tiene esto con un podcast de filosofía? ¿Qué relaciones tiene el Clinamen con la filosofía? ¿A dónde nos lleva? En lo sucesivo, dividiremos este espacio en 3 secciones. Vamos con la primera. 1. Los átomos se mueven a veces en línea recta y a veces en desviación. Epicuro. Gilles Deleuze y Félix Guattari, en ¿Qué es la filosofía?, dicen que los conceptos remiten a un autor, que llevan en su revés grabado el nombre de aquella persona responsable de su existencia. Los conceptos son creaciones que tienen un padre. En este caso, el padre del Clinamen es Epicuro. Y el término verdadero, en rigor, no es Clinamen, pues este es una traducción latina hecha por Lucrecio. El término original de esa realidad que nos interesa, de ese concepto tras el que vamos, es parénclisis, en griego. Entonces Epicuro, en el siglo III, se encuentra en la necesidad de responder a un problema, pues los conceptos, y acá vuelvo a Deleuze y Guattari, surgen solo para resolver problemas. A eso deben su naturaleza y su esencia. No habría entonces categorías conceptuales si no hubiese antes y primariamente la necesidad de dar solución a algo. Es ahí entonces cuando aparecen los conceptos como soluciones a problemas. Entonces, ¿cuál es el problema que Epicuro se ve necesitado de responder para entonces forjar un concepto? Parénclisis en griego, Clinamen en latín. La inquietud de Epicuro estaba en la solución de una discordia. Necesitaba reconciliar dos realidades que puedan ser acaso ellas composibles. ¿Cuáles? De un lado, la física que él hereda de Demócrito, que es uno de los fundadores de la escuela atomista en Grecia, y su concepción de la ética marcada por el hedonismo. ¿Cuál sería el problema en esto? La física, defendida por Demócrito, según la cual la realidad material se compone de átomos en caída perpetua, en movimiento rectilíneo descendente, es una forma de comprender la realidad de la naturaleza
total y absolutamente determinada, incapaz entonces de producir novedad, espontaneidad. No hay libertad, hay determinación. Pues los átomos descienden, siguen trayectorias preestablecidas y solo pueden reunirse con determinados tipos de átomos para los cuales ya se encuentra prefiguradas esa serie de conglomerados o de conjunciones o de encuentros, de reuniones. La cuestión está en que Epicuro necesita pensar la libertad humana, pues es un autor ético. Su inquietud son las relaciones humanas, las acciones humanas, para lo cual, para poder estudiarlas, necesita que exista un espacio donde pueda desenvolverse libremente lo humano, y si lo humano se compone de materia y la materia está ya determinada, no puede entonces haber libertad en los agentes. Para solucionar esto, Epicuro introduce en la física de Demócrito que él hereda y recibe una ligera torsión, una pequeña modificación. Dijimos que los átomos se mueven a veces en línea recta y a veces en desviación. La solución epicúrea al problema heredado de Demócrito y del atomismo en general es la postulación de que existirían entonces momentos en los cuales de forma espontánea se producen alteraciones, modificaciones en los movimientos ya preestablecidos de los átomos en su caída perpetua y descendente. Ligeras modificaciones que constituyen totales y verdaderas desviaciones, gracias a las cuales pueden estos entrar en colisión y en contacto con otros átomos y formar nuevos compuestos y conglomerados. Siendo tan minúscula la modificación, tan ligera y pequeña, permite esta entonces el despliegue de lo libre y lo espontáneo, de que el ser humano, aún perteneciendo al orden de lo natural, aún estando inserto dentro del mundo de la materia y de la naturaleza, pueda ejercer la libertad, porque existe el milagro de la desviación, del corrimiento, ese desplazamiento, esta desviación, es lo que Epicuro nombra parénclisis, lo que Lucrecio traduce por clinamen. Y si estamos hablando de esto, es porque me interesa esta imagen, me interesa el clinamen para pensar su relación con la filosofía. 2. Eludir el nombre directo de las cosas es convocarlas de manera más elocuente. Cristina Peri Rossi. Es ahora cuando comienzo a mostrar las cartas. Llegó el momento de justificar la decisión, de hacer su defensa. Si decidí volver a Epicuro y a su noción de clinamen, tan lejana, es porque me parece esta una gran metáfora para pensar la práctica filosófica, para acercarse a ella. Creo que alumbra, si no toda, al menos una importante faceta de su labor. La filosofía es ante todo un trabajo con palabras. La filosofía se hace con lenguaje. Al igual que toda forma de conocimiento, que toda forma de exploración de lo real, busca dar con el nombre de las cosas,
bautizarlas, porque bautizándolas y nombrándolas, ellas se nos esclarecen, pues poner un nombre es rotular un concepto. Y acá volvemos, Gilles Deleuze dice que la filosofía es ante todo la creación de conceptos, la ideación. Esto lo compartiría el trabajo de ideación con las ciencias y con todas las formas artísticas, más lo propio de la filosofía, en este caso, aquello que la distingue de las otras, es esa forma particular de ideación que es conceptual. Entonces, volviendo, la filosofía trabaja por esclarecernos la realidad a través del lenguaje. Su labor se dirige a la configuración de imágenes, de concepciones, de lentes que nos permitan penetrar de forma intelectual, con categorías, en la espesa selva de lo real, diría Saer. Roland Barthes, en Lección Inaugural, dice que toda literatura trabaja de forma porfiada y empecinada por atravesar un abismo, por dar un salto, por salvar la inadecuación fundamental que existe entre el lenguaje y lo real, entre la representación y lo representado, entre las palabras y las cosas. A unas sabiendas entonces de la infatigable distancia que a ambas las separa, ella trabaja por construir puentes. Creo que la filosofía y toda forma de conocimiento tiene esa misma función. Podrán diverger sus caminos, pero trabaja, y volvamos a la filosofía, a conciencia, a sabiendas de que la comunicación y la conexión no es automática, de que no hay una identificación entre el orden del lenguaje y el orden del mundo, que podemos intentar entonces construir puentes y atravesarlos, pero en último término, el lenguaje es una realidad unidimensional y la exterioridad de la realidad es pluridimensional. Entonces trabaja por nombrar con ese horizonte, con esa información a cuestas, con esa alerta encendida de que la conexión no es inmediata. Por eso, eludir el nombre directo de las cosas es convocarlas de manera más elocuente. La filosofía responde sus preguntas, pero las estima demasiado a las preguntas como para abordar sus inquietudes de frente. En cambio, se aproxima a los objetos de estudio de formas laterales, tangenciales, busca rodearlos, darles la vuelta, entrarles por un costado, por un flanco descuidado. Si lo hace de frente, quizás lo haga como escabullida dentro de un caballo de Troya, pues conoce que existen realidades muy complejas, tiene conciencia del límite, del misterio. Muy bien lo vemos esto en Platón. Él es un gran ejemplo. En sus diálogos, cuando están a punto de resolverse las cuestiones más trascendentales, los problemas más acuciantes, Platón no responde con típico lenguaje filosófico. En lugar de eso, introduce mitos, recurre al lenguaje literario, no responde de frente, responde de costado. Vale aquí la imagen del oráculo de Delfos, que como dice Heráclito,
El oráculo de Delfos ni dice ni oculta, sino que da indicios, da signos, señala, pero no lo nombra. ¿Por qué? Porque tiene respeto, porque sabe que cualquier nombre, cualquier concepto que pongamos a una realidad tan rica, tan vasta, tan compleja, corre siempre el riesgo de ser inexacto, de dejar algo fuera. Esa forma cuidadosa de tratar a las cosas, a los objetos de estudio, de no apresurarse con las respuestas fáciles, de tener cautela ante el sentido común, la inmediatez, los prejuicios, las respuestas fáciles, pues las preguntas nunca lo son. Solo existen respuestas fáciles, pero las preguntas son complejas. Esa conciencia del problema y de sus dimensiones polidimensionales lleva a que la filosofía se comporte de forma casi recursiva, como una práctica evasiva. Y quizás ahí encuentre de vuelta sus relaciones con la literatura, con las formas artísticas, que inevitablemente dirigen sus esfuerzos a decir algo sobre aquello que es importante, sobre ese mundo que nos rodea y que nos interpela, que nos sale al encuentro. Pero evitando entonces las respuestas sencillas, aquellas que aparecen en el ámbito de la cotidianidad y que lejos de iluminar y de alumbrar, muchas veces acaban por obturar, por elidir, por ocultar, por enceguecernos ante ese fenómeno en lugar de abrirnos los sentidos para escucharlo y experienciarlo en la totalidad de su manifestación. Esta forma evasiva del dispositivo filosófico de acercarse a sus objetos de estudio, creo que queda por demás graficada si volvemos a la imagen, a la metáfora del clinamen. La filosofía es una forma de desviación toda vez que se relaciona de forma evasiva con sus objetos de estudio. Es un rasgo metodológico. Evidentemente no ingresan en este rasgo, en esta característica, todas las formas filosóficas, empíricas existentes, habidas y por haber, sino las que me interesan, las que creo que se vuelven más genuinas, sin duda que son la mayoría de las filosofías. Y esto tiene que ver entonces con esa aspiración a formas de respuesta cada vez más totales, integrales, conclusivas, pero sin perder de vista que esa conclusión, totalidad e integralidad no es alcanzable. Entonces hay una aspiración a ello. Esa aspiración la vemos muy bien en toda oportunidad que la filosofía no triunfa tanto por sus respuestas como sí por el esclarecimiento de la pregunta. La filosofía avanza retrocediendo, responde repreguntando. Creo que la del vagabundo es una buena figura para ilustrar esta naturaleza evasiva del dispositivo filosófico, este rasgo desviatorio de clinamen que en ella encontramos. La filosofía es divagación, es vagabundeo. Tiene entonces una poderosa carga de nomadismo y que es consecuencia directa de aquella excesiva conciencia de la dificultad de responder a las preguntas de forma tan atolondrada y simplona. Por eso entonces camina, se transporta, toma a las ideas como atajos y los recorre,
son caminos a recorrer. Ella no se detiene, no se afinca, no hace domicilio fijo. Es como el vagabundo que anda de un lado a otro, que intenta recorrer los problemas buscando el lugar más idóneo, más adecuado para enfrentárseles. Si se me permite el extremismo, diría que todo pensamiento es divagación, es vagabundeo, porque significa dejarse llevar por lo que el paisaje sugiere, recorrer las intuiciones, avanzar sin una dirección premeditada, sin un destino, no tener un domicilio fijo, no tener que responder a ningún enraizamiento, no tener que dar cuenta de ninguna morada, estar abierto al encuentro y al camino. El quehacer filosófico es clinamen, es desviación, toda vez que sus recorridos se desplazan, se alejan, buscan torsionar los recorridos habituales, las formas de la cotidianidad, los lugares comunes, los tránsitos habituales, pues ella trabaja con el impacto del descubrimiento, trabaja con la novedad de aquello desconocido que nos aparece y reclama trabajo conceptual, respuestas. La filosofía en tanto pensamiento es siempre pensamiento de un impensado, pensamiento de un inclasificado, de algo que nos inquieta y que necesita respuesta. 3. El que inventa solo descubre una tradición. Cristina Peri Rossi. En la primera sección intentamos reconstruir brevemente la historia de la noción de clinamen, pesquisar su arqueología. Nos remontamos a Epicuro. En la segunda sección me propuse usar al clinamen como metáfora, como imagen a través de la cual comprender un rasgo propio de la filosofía que tiene que ver con ese modo evasivo de enfrentar sus cuestiones. Creo que es posible, además, relacionar clinamen y filosofía desde otro ángulo, focalizando en la cuestión de la creación. La filosofía crea clinemáticamente. Preguntarse por la creación es preguntarse por los mecanismos a través de los cuales un inexistente pasa a la existencia. Un no ser ingresa a la dimensión de lo que es. Evidentemente hay una frontera, un umbral atravesado en todo proceso creativo. Se abandona lo posible y se conquista lo actual, lo concreto, lo efectivo. De este modo, toda creación guarda una muy poderosa relación con la novedad. La creación tiene que ver con la introducción en la corriente de lo continuo de algo que no estaba. Ahora bien, si crear es crear desde la nada, desde lo que no hay, desde lo que no es en términos absolutos, para llevar a algo que es en términos absolutos, descubrimos que en el ámbito y registro del humano no existe auténtica ni verdadera creación. En todo caso, podríamos pensar que lo nuestro propio es la recreación. ¿Por qué? Porque trabajamos con materias primas.
No hay entonces una realidad vacía, pura, vacua, nihílica, sobre la que trabajamos para producir novedad, para crear, para inventar, sino que todo el tiempo nuestros labores creadores están basados en trabajo previo, en un trabajo recibido, en un trabajo heredado, en materia prima preexistente, ya sea esta del ámbito de lo material o del ámbito de lo espiritual, de lo intelectual. En esto no se alejan ni las artes ni la filosofía. En ellas lo vemos con suma claridad. En ellas tampoco hay posibilidad de creación absoluta, de novedad absoluta, así como tampoco hay posibilidad de repetición absoluta, de reiteración absoluta. Encontramos en la novedad una muy singular conjunción de herencia y variación. De algún modo, la continuidad a través del tiempo de una práctica como puede ser la filosofía, como puede ser la literatura, las artes plásticas, la música, está basada en esa continuidad constantemente dinamizada y mecanizada por esa contradicción de discontinuidad que lleva dentro. Es decir, encontramos un hilo conductor, motorizado por intentos de romper, de corregir, de mejorar, pero que aún así conservan la imagen de una unidad. La novedad, en filosofía, entonces, se cristaliza como una conjunción entre un factor conservador, un vector reaccionario, y otro revolucionario, rebelde, disruptivo. De ese modo, avanza retrocediendo, pues evidentemente, visualmente, si reparamos en su despliegue histórico, los conceptos, los problemas, las argumentaciones, los sistemas se repiten una y otra vez, pero se repiten y caen y son desplazados por otros. Hemos visto cadenas de discipulados sostenerse a través del tiempo, escuelas de pensamiento que retoman conceptos recibidos, pero al retomarlos y al trasladarlos a sus libros, a sus sistemas, a sus tratados, esos conceptos permanecen y cambian, continúan y se discontinúan. Hay en ellos herencia y variación. La filosofía retorna siempre a los mismos problemas, tiene las mismas obsesiones desde su origen, y no hace sino retornar a ellas, volver siempre a lo mismo, pero de forma diferida, renovada. Deleuze, en diferencia y repetición, habla de la imagen de un círculo eternamente descentrado para graficar la actividad del pensamiento. Es aquel que intenta, entonces, volver concéntricamente sobre lo que le inquieta, pero a sabiendas de que en cada vuelta, en que cada rulo que se forme alrededor de ese centro que no llega a tocar nunca más, vuelve con algo distinto, vuelve diferido, desplazado. Lo que no hay es novedad absoluta, así como tampoco repetición absoluta. Hay herencia y hay repetición diferencial. El modus operandi de este dispositivo, característico de la filosofía y de las tradiciones artísticas, es la variación. Introducir una novedad es introducir una variación nueva dentro de la serie de las variaciones heredadas, que dan en su conjunto la continuidad de un discurso, de una comunidad, que recibirá entonces el nombre de artes plásticas, música, filosofía. Retoman
y destruyen. Esa es la dialéctica que uno puede rápidamente encontrar cuando repasa estas disciplinas en su despliegue en el tiempo. Podríamos denominar a este rasgo, a esta forma de la filosofía de llevar el clinamen con relación a la creación, como un modelo de desviación correctiva, de desviación perfectiva. La filosofía raramente descubre nuevos problemas. Raramente se formulan nuevas preguntas que sean absolutamente inéditas. Lo usual es que logre visualizar, configurar nuevos ángulos de visión sobre problemas que ya han sido tratados y retratados una y otra vez, sobre los cuales vuelve. ¿Y por qué vuelve? Vuelve porque tiene la convicción de que no han sido tratados de forma exhaustiva, de que ha habido descuidos. El pensamiento filosófico tiene una compulsión por la obsesión. Es meticuloso. Vuelve porque cree que se han obviado pasos, que se ha perdido información, que no se ha prestado la suficiente atención a aquellas cosas en las que sí debería de haberse reparado. De algún modo, ese gigantesco diálogo de ida y vuelta, de avanzar retrocediendo, vamos hacia adelante en la medida en que descubrimos hacia atrás los errores, lo que nos ha faltado visualizar, este avanzar repreguntando, responder con una pregunta, es lo que hace que ella se configure como una sucesiva ejecución de torsiones, de ligeras modificaciones, desviaciones, clinamen, que buscan torsionar aquellos caminos ya recorridos en función de correcciones, de perfeccionamientos. Por eso digo que no hay novedad absoluta. Hay recuperación, recogimiento de esa herencia sobre la cual andamos y nos paramos como si estuviésemos en hombros de gigantes, pero con la intención de tomar lo que sirve y dejar lo que no, de perfeccionar, de mejorar eso recibido, pues siempre, y más cuando se buscan conclusiones totales e integrales, principios últimos, nos quedan abandonados y perdidos en el camino, cosas en las que no se ha prestado la suficiente atención. Por eso digo que el modelo de la filosofía se me aparece como un sucesivo desvarío, como una profundísima desviación únicamente interesada en corregirse a sí misma, en esclarecer sus preguntas, en mejorar de forma falsacionista sus respuestas. La filosofía se enorgullece mucho de rechazar soluciones ligeras, buscando esclarecer sus preguntas. Por eso, inventar no es introducir una espontaneidad en el decurso intelectual de una disciplina, sino inventar es posicionarse en una tradición, elegir qué recursos del pasado voy a ir a retomar, a reutilizar para enfrentar los problemas que se me presentan. En arte y filosofía, la constitución de una obra, la ejecución de una novedad, toda actividad creativa está atravesada por el collage, por la heterogeneidad de los materiales. La novedad está en el amalgamamiento
en la hibridez, en la conjunción de lo heteróclito. Por eso, novedad y herencia, continuidad y discontinuidad suponen una extraña y singular reunión de pasado y futuro. En arte, como en filosofía, cosa que no ocurre tanto en las ciencias, el peso del pasado constituye a la vez una opresión y una liberación. Y el resultado de esa tensión, de ese empuje, tira y afloje, será la invención. Inventar, crear, es saber hacer algo otro con lo heredado, es saber hacer algo distinto con el pasado, engendrar futuros que nazcan de una atenta escucha del pasado. Fuera de programa, el limonero real. Juan José Saer es, para Beatriz Sarlo, el dueño de la lengua literaria argentina de la segunda mitad del siglo XX. La contracara, el revés de Borges. Prácticamente todo el proyecto de su obra explora de forma infatigable las fisuras y desgarraduras de la representación en su intento por apresar y morder en lo real. En una de sus novelas, El limonero real, encontramos el despliegue de un único día en la vida de Wenceslao. Una y otra vez, la prosa vuelve a pasar por las horas de ese 31 de diciembre, que dura más de 200 páginas, de retroceso, repliegue, revisión y corrección. 9 veces vuelve el día a amanecer y la novela a comenzar, vuelve a recomenzar. Y en cada esbozo narrativo, lo que resplandece es el desplazamiento de un diferencial bajo un aparente halo de repetición que no hace sino volver concéntricamente sobre sí mismo, sobre ese único día en la vida de Wenceslao y su familia, que no llega jamás a repetirse en términos de identidad. Cada imagen evocada, cada reconstrucción de esa jornada. Encuentro valioso este ejercicio saeriano, porque me parece que es absolutamente compatible con el dispositivo filosófico que venimos pesquisando, con esta modalidad clinemática del pensar filosófico, de reconstruir categorial y conceptualmente una imagen del mundo, una idea acerca de las cosas, que busca apresarlas, pero que continuamente se deshace y se rehace, porque encuentra que sus aproximaciones siempre son conjeturales, son siempre esbozos, apuntes, que no llegan nunca de forma conclusiva y definitiva a encontrar adecuación. Creo que el ejercicio del limonero real es un óptimo ejemplo del carácter propio del devenir histórico de la filosofía, en su batalla por salvar esa inadecuación de la que ya hablamos, esa inadecuación que Barthes encuentra entre palabras y cosas, entre el lenguaje y lo real. Cierro con la imagen de una sinfonía
en la que indefinidamente se suceden los movimientos. Los movimientos, que son variaciones, adquieren la forma de desviaciones de signo correctivo, de cuño perfectivo. Creo que es esa, quizá, de la metáfora más poderosa para visualizar aquello que hace la filosofía en su intento por decir algo sobre lo que nos importa. La veo como un paisaje multiforme en donde el pensamiento se deshace y se rehace como una inacabable melodía en perpetuo diferimento. Esto ha sido el episodio 0 de Clinamen. Mi nombre es Juan Papacidero. Puedes encontrarme en redes sociales, Facebook, Instagram, en clinamen.filo o bien en De Papacidero Experimento. Muchas gracias por escucharme.